A veces nosotros pensamos que los recursos están afuera, pero todos los recursos que necesitamos están en nuestras rodillas. Todo lo que un hombre, todo lo que un ministerio, todo lo que un ministro necesita, una familia necesita, está aquí. A veces queremos ministerio, pero no queremos ministerio para hacer el trabajo y la obra del reino. A veces queremos ministerio para que nuestra imagen se vea. O tú quieres fama o quieres realmente hacer la obra del reino. Jesús nunca buscó fama. Hay que atreverse a salir, hay que atreverse a creerle a Dios, hay que atreverse como Abraham. La cuestión es que nosotros, Dios nos dice, sal de tu tierra y queremos ver el mapa completo. Mira, yo no necesito ver algo sobrenatural para saber que Dios es real. Porque para mí, Dios se ha hecho una realidad tan fuerte que ya yo no puedo vivir sin Él. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos bendecir tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que te pertenece en el nombre de Jesús. En esta ocasión estamos pues en el monte de oración trayendo un contenido poderoso para gente poderosas en Dios. Y para mí es un honor, es una honra tener a un hombre de Dios. Voy a dejar que él se presente para que usted lo conozca. Dios te bendiga. Dios te bendiga más, ministro. Amén. Mi nombre es Juan Vélez, vengo desde Dolores, Massachusetts, en Estados Unidos, dominicano, oriundo de aquí. Soy Amén. Nacido y parcialmente criado aquí también. Amén. Hombre de Dios, ¿cómo te llamas para que la gente pues sepa? Juan Vélez, me llamo Juan Vélez, mi nombre es Juan Vélez, sí. Juan Vélez. Hombre de Dios, gracias por la oportunidad que me da pues de conversar contigo en esta ocasión. Quiero saber en qué momento tú conoces al Señor y qué cosas te marcaron que Dios hizo para que hoy tú seas quien eres. Amén, amén. Bueno, todo comenzó desde muy pequeño, porque mis abuelos me llevaban a la iglesia desde muy pequeño. Incluso yo siempre tuve una devoción hacia Dios, o mi corazón siempre se inclinaba porque mi mamá me llevaba a la iglesia católica y yo quería ser monaguillo, porque yo quería ser un padre, o sea, un cura, un sacerdote. Y luego, más adelante en mi vida, a la edad yo tenía aproximadamente más o menos 17, 18 años, cuando conocí al Señor por primera vez, ya de una manera más íntima. A pesar de que siempre fui a unas misiones con la Iglesia Católica aproximadamente a la edad de 11 años, siempre estuve involucrado, pero ya de conocer a Dios como tal, porque a veces yo estaba como Job, que de oídas había oído y sabía que había un Dios, y a pesar de que quizás en ocasiones iba a la iglesia, pero cuando profundicé con Dios, cuando ya el Señor realmente entró en mi corazón, que yo pude establecer una relación con Él, fue a partir de los 17 años. ¿Qué tal ese encuentro con Dios? Bueno, fue un encuentro, fue algo poderoso realmente, porque, ¿cómo te explico? Yo siempre yo visitaba iglesias allá en mi ciudad, en Lawrence, y todas las iglesias que yo iba, en todas me convertía. Donde quiera que yo iba, me convertía. Yo iba a una iglesia, aunque no volviera más, pero me convertía, porque realmente había Había hambre de Dios. Había hambre de Dios, sí, realmente. Y pues ese encuentro con Dios me marcó, yo me enamoré de Él, aunque más adelante tuve un desliz, por así decir, y tuve unos años fuera, pero cuando regresé, ahí fue que realmente, yo recuerdo que cuando yo regresé, y aún estando en el mundo, el Señor me hablaba. Yo estando descarriado, el Señor me hablaba. Me convertí en promotor de discoteca en ese entonces, y estando en la discoteca, el Señor me hablaba y me decía y se comunicaba conmigo: tú no eres de este mundo, ¿qué tú hacías aquí? Tú no perteneces aquí. Pero cuando yo regresé, ahí que fue que realmente como que Dios me marcó, porque yo recuerdo que el primer día que yo volví a la iglesia, fui a un lugar donde yo solía orar antes de descarriarme, y cuando yo me tiré de rodillas, yo sentí que alguien me puso algo en la cabeza, y el Señor me dijo: te devuelvo tu corona, no se ha perdido nada. Y eso fue lo que realmente, el amor de Dios que ha marcado mi vida, porque ahora mismo a veces predicamos un evangelio acusador, y Cristo no vino a acusar a nadie. Cristo era fuerte con aquellos que tenían el conocimiento, con aquellos que realmente, con los fariseos, ¿verdad? Que pensaban tener la verdad.
Y con él, como ellos pensaban tener la verdad, él era fuerte con ellos, pero Cristo, el que realmente al necesitado, al que necesitaba de él no era fuerte. Cristo era un Dios de amor, era un Dios acogedor, y realmente Dios, a mí personalmente nunca me he sentido juzgado por Dios. Al contrario, las veces que me he caído he visto a Dios diciéndome: levántate, porque el que es derrotado no es el que se cae, el que es derrotado es aquel que se cae y permanece en el piso. Sí. Desde ese momento, ¿qué cosas cambiaron en tu vida y qué cosas empezaste a experimentar? Wow. Desde ese momento, pues, habían ciertos ministros dentro de la iglesia y yo empecé a codearme con ellos. Y lo primero que Dios hizo fue que comenzó a cambiar mi entorno. Comenzó a quitar gente de mi lado. Y en ocasiones cosas que dolieron. Y yo decía: ¿pero y por qué? Pero me di cuenta que Dios estaba limpiando la tierra. Porque ¿sabe lo que pasa? Que para tú sembrar en una tierra, tienes primero que ararla, tienes que limpiarla para volver a sembrar cosas nuevas. Y yo tuve que cosechar todo lo que yo sembré en el mundo. Tuve que cosechar toda esa siembra, pero a la medida que iba pasando el tiempo, esa siembra se agotó y Dios tuvo que limpiar mi tierra, desligarme de muchas cosas. En ese momento yo estaba en las calles, en ese momento estaba bregando con droga, consumía droga, o sea, marihuana. Y todo eso tuvo que cambiar, ¿sabes? Y a veces pensamos que se acabó, conocí a Cristo y ya yo soy un hombre nuevo. No, esas cosas te van a perseguir por mucho tiempo. Eso te persigue, porque el pueblo de Israel fueron libres ya, somos libres, no. El faraón lo persiguió por un tiempo, fueron perseguidos por un tiempo, hasta que por fin cruzaron al otro lado, ¿entiendes? Y aún cruzando al otro lado también tuvieron problemas. ¿Tuviste lucha con eso? Sí, claro, tuve lucha con eso, e incluso después del tiempo habían cosas que yo batallaba, que pensaba que había vencido, que volvieron a tocar mi puerta, ¿entiendes? Por eso es que la Biblia habla de que cuando el Espíritu Santo, el que se desvía, ¿verdad? Vienen 7 espíritus más fuertes y ocupan y llaman a otros y vienen y ocupan la casa que ya estaba limpia. Por eso es que nuestra casa siempre tiene que mantenerse cuidada y guardada, porque esas cosas que tú batallabas antes en algún momento te van a venir a visitar. Por eso la Biblia dice: oren constantemente para que no entren en tentación. Jesús antes de ser llamado a la cruz, o antes de ser crucificado, se encontraba orando, y los discípulos no oraban. Pero ustedes no pueden orar ni una hora. ¿Qué es lo que está pasando? Y le dijo: oren constantemente, oren fervientemente para que no caigan en tentación. ¿Con qué cosas, luego que te conviertes, empiezas a luchar? Porque Satanás te va a atacar a la medida de las cosas que te gustaban y de las cosas que él te tenía esclavizado en el mundo. ¿Con qué cosa tuviste que batallar durante un tiempo y cómo fuiste libre totalmente de eso? Mira, hay algo que en mi caso, ¿verdad? Yo soy un hombre muy familiar, yo amo mi familia. Y cuando hablo de mi familia en general, y yo frecuentaba mucho mi familia, ¿sabes? Hay pocos cristianos. Y cuando yo, por ejemplo, visitaba a mi familia o cogía unas vacaciones, por ejemplo en diciembre, que son fuertes los diciembre, ¿no? Yo tuve que aprender a mantenerme firme en medio de esos días y de esos ambientes. Visitaba a la familia, porque cuando viene a ver, terminaba bebiendo, ¿entiendes? Terminaba bailando una bachata o terminaba con una juca en la mano, ¿me entiendes? 2 copacitos, eso no es nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba dañando la cara de Cristo. Porque una vez me dijo un tipo: wow, pues el siervo anoche se puso happy. Digo yo: ¿cómo? Eso me marcó. Dije: wow, espérate, hay algo que yo estoy haciendo mal, ¿sabes? Porque hoy, ¿verdad?, estoy compartiendo con ellos y estamos todos contentos. Pero mañana habrá un día que ellos van a necesitar de Dios, van a necesitar de Jesús. Y tú eres el puente que Dios colocó. Pero si ese puente si esa imagen de Cristo que Dios ha colocado enfrente de tu familia, ¿me entiendes?, no está limpia o no está dando la imagen correcta, ¿a quién van a acudir? Si tú, que eres el ejemplo más cerca que Dios ha colocado, está contaminado, ¿a quién van a acudir? Entonces, ¿en qué momento ya te sientes libre de esas cadenas?
Bueno, mira, hay cosas que tú vas a batallar con ella toda la vida. Pablo tenía un aguijón que no les podía ser quitado, ¿verdad? Y hay cosas que tú vas a batallar con ellos toda la vida. La cuestión es, yo creo que cuando yo logré, yo tengo que mencionar esto, porque yo conocí un joven que me sirvió de mentor por muchos años y todavía sigue siendo mi mentor. Es un profeta tremendo en Dios. Y ese joven me enseñó a orar. Entonces me enseñó a orar con disciplina. Me enseñó a ayunar con disciplina. Me enseñó que el ayuno no se practica un día y se acabó, sino que el cristiano tiene que tener una vida de ayuno. Me enseñó que la oración no es cuestión de 15 minutos y gracias Señor. Me enseñó a orar con disciplina, de que me entrara en un cuarto, me entrara en un tiempo de oración de X tiempo, pero no de que un día, algo diario, ¿me entiendes? Y cuando yo logré, con mucho trabajo, tomó varios años, cuando yo logré entrar en esa disciplina de ayuno y de oración, ya las cosas que antes me hacían daño dejaron de hacerme daño, porque cuando venían a atacarme me encontraban fuerte en Dios, el espíritu fortalecido. Porque es que el cristiano, nosotros los cristianos necesitamos entender eso, que nosotros necesitamos mantener esto. Mira, los peloteros, ¿verdad? Los peloteros salen aún de vacaciones y tú escuchas entrevistas de los peloteros y aún estando en sus vacaciones ellos están practicando. Sí. Es que esto no es para coger vacaciones. El rey David cogió vacaciones y tuvo problemas. Nos damos cuenta que las vacaciones, claro que sí, con esto yo me gusta coger mis vacaciones con mi familia, con mis 2 hijos, con mi esposa y de momento dedicarle un tiempo al año, ¿me entiendes? Y eso está bien. Pero tu espíritu nunca se puede ir de vacaciones. Tú no te puedes desconectar de Dios cuando estás de vacaciones. Nosotros tenemos que mantener la conexión todo el tiempo. Disciplina. Y eso es lo que no hace falta mucho. Muchos no hemos podido alcanzar lo que Dios tiene para nosotros por falta de disciplina. Porque no sabemos ayunar disciplina. ¿Usted sabe lo que me dijo el ministro? Me dijo, mira, yo no estoy en la lista de los que han ayunado 40 días. Ni siquiera estoy en la lista de los que han ayunado 21 días corridos sin comer nada. Y yo sí. Pero estoy en la lista de los que ayunan más consistente, de los que tienen más consistencia en el ayuno. Ese hombre sabía durar 1 año ayunando de lunes a sábado, desde 6 de la mañana a 3 de la tarde, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ese hombre sabía durar meses en eso, consistente, disciplinado. Wow, poderoso, porque hay gente que no cree en el ayuno, pero el ayuno activa cosas poderosas en uno y rompe cadenas que tenemos internas. Claro que sí. Como yo decía, el ayuno no es para que Dios te dé, sino para que Dios te quite. Claro. Hay cosas que Dios empieza a quitar, pero es cuando empezamos a sacrificarnos, como Pablo dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que es agradable ante Dios. Claro. Entonces, ¿cuál es la experiencia después que empezaste en la consistencia del ayuno y la oración? ¿Qué esa experiencia empezaste a experimentar? Bueno, porque el ayuno y la oración consistentemente es como el gimnasio. Todos tenemos músculo, pero quizás hay personas que no se le ven los músculos porque la grasa lo está cubriendo. Pero cuando tú empiezas a ir al gimnasio, lo que hacen esos músculos es la grasa disminuye, el músculo sube y tú comienzas a ver la definición de tu cuerpo. ¿Me entiendes? Y en el espíritu es lo mismo. Cuando tú comienzas a ir al gimnasio espiritual, cuando tú comienzas a practicar el ayuno y la oración, tú vas a empezar a ver los músculos en tu espíritu, en tu alma. Tú vas a comenzar a ver los dones. Se van a comenzar a definir quién tú eres en Dios. Dios comenzó a trabajar mi identidad. Una vez el Señor me dijo, voy a comenzar a dibujarte la cara para que entienda quién tú eres. Comienza a identificar cuáles son tus fuertes, cuáles son tus dones, cuáles son las áreas que Dios te usa. Y ahí llegó el ministerio. Durante todo ese proceso. Yo recuerdo que yo nunca había profetizado. El Señor comenzó a utilizarme en profecía, en la palabra. Fue algo extraordinario realmente. Wow. Entonces dijiste que ahí llegó el ministerio. ¿En qué circunstancia Dios te entrega el ministerio? Entonces, ¿cómo tú empiezas a lidiar con el ministerio? Bueno, en ese momento, cuando ya yo tenía como 2 años ya en esa práctica. Mira, fue tan fuerte esa práctica, esa disciplina de ayuno, y yo recuerdo que me metí en ese entonces, que llegó el tiempo de tomar vacaciones y yo no quería ni venir para no romper el ayuno. O sea, yo no quería venir a República Dominicana para romper el ayuno. Fue algo fuerte, pero en ese entonces, en una ocasión, mi pastora celebra el Día Internacional de las Mujeres. Ella celebra un evento, un ministerio de la hija del rey, y en ese evento yo vi una visión
y en la visión me vi afuera de la iglesia con una canasta recogiendo como frutas y semillas y echándola en la canasta. Y alguien se me acerca y me dice, vas a dar a luz un ministerio. Perfecto, me voy para mi casa. Al otro día voy manejando y el Señor me va ministrando acerca de Pablo. Cuando Dios se le aparece a Bernabé y le dice, mira, vete a la calle derecha y dile... Ananías. Ananías le dice, mira, vete a la calle derecha y allí está Saulo, ve, y devuélvele la vista. Y Ananías reprochó y dijo, ¿cómo? Pero eso es un perseguidor, es un asesino, a ese. Y en pocas palabras Dios le dijo, el asesino que tú estás viendo, el perseguidor que tú estás viendo es un propósito, ve y despiértalo. Y en eso se basa el ministerio, despertando propósito. Ahí nació el ministerio. Entonces Dios me acordaba en esa vez orando un sueño que yo tuve, un sueño que yo tenía cuando niño, y era que yo quería ir a los lugares pobres y ayudar a la gente de bajos recursos. Y yo le decía a mi mamá cuando niño, yo quiero ser rico para ayudar a los pobres. Y me acordé de eso y recordé, y el Señor me dijo, esto es parte del ministerio. Ahí comenzó a armarse el ministerio, fue una locura. Wow. Dios te entrega el ministerio, entonces, ¿cómo te empiezas a desarrollar y a darle forma, carácter a lo que Dios te entregó? Porque Dios te lo entrega, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Sí, correcto. Bueno, es que Dios pone todas las cosas en su sitio. Sucede eso, y yo llamo a mi abuela para saludarla normalmente. Hay un pastor que nunca habíamos hablado. Cuando yo vine aquí llegó un chivi. Dale. Yo vine aquí a Estados Unidos. ¿Qué fue, Chichi? Está bien. Yo vine aquí, a Dominicana. Y Dios me había convencido, me dijo, aquí hay que hacer una campaña en un lugar específico. Y cuando me voy a Estados Unidos, cuando sucede eso, yo llamo a mi abuela, y resulta que cuando yo llamo a mi abuela hay un pastor en su casa. Pero te estoy diciendo que esto nadie lo sabe, esto es cuestión de... y el pastor me dice, mi abuela, déjame ponerte al pastor para que lo salude. Y el pastor me dice, ¿cuándo te viene al país? Para que hagamos una campaña en tal sitio. En el mismo lugar que tú dijiste. En el mismo lugar que yo dije. Wow. Y ahí comenzó todo a darse forma. Voy, hablo con mi pastor, le presento el proyecto, le digo, mira, amado, siento que tengo que hacer esto, pam. Y el pastor me dice, ok, no te preocupes, ve, y no te preocupes que Dios va a colocar la gente que tú necesitas al lado tuyo. Es más, tú no vas a tener ni que preguntarle, me dijo el pastor. Saliendo de la oficina del pastor, me encuentro con un joven que había llegado de Puerto Rico, y que era sonidista. Él bregaba con cosas de carro, de música y eso, y era sonidista en su país. Y yo dije, yo le voy a preguntar a este hombre del sonido, porque el sonidista que teníamos nosotros era un sonidista de interior, y no es lo mismo un sonidista de interior que un sonidista de afuera. Yo le dije, le voy a preguntar a este hombre para que me ubique con el sonido. Y él me dijo, ¿cuándo es el evento? Y yo le dije, bueno, el evento es tal y tal fecha. Me dijo, no, pues yo voy a hacerle el sonido. Esa fue la primera persona, quien es hoy el vicepresidente del ministerio. Y Dios comenzó a traer la gente que necesitábamos. Esa vez era un evento, hicimos 6 días de campaña, vinimos aquí, traímos comida, ropa, juguetes, le donamos un equipo de sonido a la iglesia que no tenía. Fue una locura, sin recursos. Porque tú preguntas, ¿y cómo? Sin recursos. O sea, nosotros hicimos un evento que ahora yo miro hacia atrás. Yo digo, pero ¿y cómo pasó todo esto? Nosotros hicimos un evento con un presupuesto aproximadamente de $10,000. Y no era que yo lo tenía en el banco. Dije, yo tengo $10,000 en el banco, ya Dios me llamó al ministerio, o que estos $10,000 son para el ministerio. No, sin ni uno, Dios proveyó todo. Y ahí comenzamos a fluir. Dios mío. Entonces, ¿cómo te empiezas a ver a Dios proveyendo para el ministerio? Mira, lo primero que yo he entendido es lo que no ha dado resultado a nosotros, y el Señor siempre me ha hablado de esto, es la oración. A veces nosotros pensamos que los recursos están afuera, pero todos los recursos que necesitamos están en nuestras rodillas. Todo lo que un hombre, todo lo que un ministerio, todo lo que un ministro necesita, una familia necesita, está aquí. Y hacer la voluntad de Él, porque una de las cosas que nosotros no hacemos el evento en un lugar fijo, nosotros siempre nos ocupamos de orar a Dios para que Dios diga dónde es. Y Dios siempre se ha encargado de mostrarnos, a veces tarda, a veces lo hace rápido, pero Dios siempre se ha encargado de mostrarnos dónde. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos el evento aquí en Nagua, en Payita, y yo oré mucho para ver dónde era.
Y si yo te cuento cómo fue que Dios me confirmó, yo estoy orando, yo iba a predicar en mi iglesia ese día. El día antes yo llamo al ministro, al vicepresidente del ministerio, y le digo, mire ministro, yo pienso que tenemos que ir para Payita, como que siento eso en mi corazón. Pero él es un hombre de carácter, me dice, no, vamos a orar, vamos a seguir orando. Y cuando estoy orando en mi casa, yo le digo, el Señor me dice, como que sentí, el Señor me dice, hoy te voy a confirmar para dónde es. Yo tengo Payita en mi corazón, yo estoy de espalda en mi iglesia, frente al púlpito, para predicar, frente al altar, ya casi iba a predicar, y viene una mujer y me toma por atrás y me dice, ¿usted es Juan? Y yo, sí. Y me dice, ¿usted es el joven que de Nagua? Sí. Ok, yo soy de Payita. Yo, ¿cómo? En Estados Unidos, lejísimo, una mujer de Payita llegó allá y esa fue la confirmación que Dios me envió. Y resulta que esa mujer me contactó con la pastora de ella, que es la que hace los eventos más grandes en Payita, y todo fluyó de esa manera, pero creo que la clave está en hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y con las intenciones correctas. Porque, ¿por qué hacemos un evento? ¿O por qué queremos hacer las cosas? A veces queremos ministerio, pero no queremos ministerio para hacer el trabajo y la obra del reino. A veces queremos ministerio para ser exaltados. A veces queremos ministerio para que nuestra imagen se vea. Entonces, ¿cuál es la intención de lo que tú estás haciendo? ¿Entiendes? O tú quieres fama o quieres realmente hacer la obra del reino. Jesús nunca buscó fama. Jesús se encargó de buscar a uno. Incluso Jesús tampoco buscó multitudes. Nunca Jesús buscó multitudes. Jesús buscó la necesidad de una persona. Y uno a uno iba sanando. Y esas sanidades fueron las que trajeron las multitudes. La multitud le va a dar el resultado, sí, pero el resultado de la obra con la intención correcta. Dios, wow. En esas actividades que Dios te ha puesto en el corazón a hacer, ¿qué tan poderoso o qué señales ha visto a Dios haciendo en esas actividades? Bueno, de diversas maneras, en muchísimas áreas. Mira, hicimos una actividad en Monte Plata hace unos años y fue una actividad que marcó el ministerio. Definitivamente. Lo primero es que era una comunidad de muy bajos recursos y los pastores o el pastor principal de esa comunidad tenía el sueño de hacer una actividad grande, pero no tenía los recursos. Lo primero es que Dios le cumplió el sueño a esa comunidad de hacer una actividad tal como ellos la querían. Pero por otra parte, en el área social, nosotros damos ayuda social. En una ocasión llegamos a una casa y no había, la mujer estaba lavando sin jabón, con agua sola. Y nosotros llegamos precisamente con un jabón que nos habían donado allá en Estados Unidos. Y vinimos y llegamos con el jabón. Y cuando esa mujer vio el jabón, cosas sencillas que porque quizá ver un milagro, quizá no es ver a alguien que no caminaba y caminaba. Eso es un milagro también. Pero hay milagros que Dios también hace en muchísimas áreas. Lo otro es que en ese mismo tiempo se murió un hombre después de la campaña. Se murió un hombre, a mí me llamaron, mira, se murió fulano, pero Dios me lo había revelado la noche anterior, que se iba a morir alguien. Ya yo sabía que se iba a morir. Y cuando llegamos allá, no tenían dinero para enterrarlo, el muerto. Estaba en el piso, literal, tirado en el piso de su casa, cubierto con una sábana. Y cuando entramos, y nosotros pudimos colaborar y ayudar a esas personas y para que se enterrara ese muerto, darle un entierro digno a la familia de ese muerto. Entonces, muchas cosas que pasan realmente, los propósitos que han sido despiertos, el avivamiento que queda en las ciudades porque nosotros no vamos, pero también sabes que dentro del equipo de trabajo que Dios nos ha entregado, también se han levantado grandes ministerios. Hay evangelistas que se han despertado, hay adoradores que se han despertado, que hoy agradecen a Dios porque este fue el vaso, o sea, este fue la plataforma que Dios utilizó para despertar esos propósitos. Wow. Estuvimos hablando detrás de cámara y me gustaría que me cuentes de eso. Tienen una actividad montada, pero le hacía falta una gran cantidad de recursos. Sí. ¿Cómo pasa eso? Mira, este año el Señor me dijo, porque estas cosas hay que hablarlas, yo sé. Y el Señor, yo estaba un poquito, yo llorado, porque en años anteriores he tenido la posibilidad de quizás, bueno, si falta esto, pues lo pongo, ¿entiendes? Busco la manera, lo busco, pero este año no. Este año ha tenido todas las puertas cerradas.
no tengo la posibilidad de buscar 5 o 6 mil dólares, ¿me entiendes? Y Dios provocó que todo sucediera de esa manera. ¿Para qué? Para aumentar mi fe. Faltando una semana me faltaban 7 mil y pico de dólares. Faltando una semana para el evento, bueno, hace una semana. Y ya yo venía para acá. Le digo al Señor, Padre, yo realmente no me quisiera ir con esta presión. Yo recuerdo, yo venía el jueves y el domingo yo estaba llorando en la iglesia. Nadie sabía por qué yo lloraba, pero estaba llorando por la presión que tenía, porque tengo un evento montado, tengo un sonidista contratado, tengo un equipo de trabajo contratado, ya tengo sillas rentadas, pero el dinero no está completo y eso hay que pagarlo todo. No, y que solamente los que hemos montado actividad sabemos la presión que es una presión. Entonces tú tienes que cumplir sí, o va a quedar mal. Y yo le decía, Señor, no me dejes quedar mal, Padre, yo nunca he quedado mal, no me dejes quedar mal. Y el Señor me dijo, ten paz. Y ¿sabes qué? Mi pastor me preguntó, papi, ¿cómo van las finanzas del ministerio? Le dije, amado, mire, van bien. Ya yo hice todo lo que yo podía, porque dentro de mis posibilidades, de verdad, que yo hice todo lo que podía. Yo toqué todas las puertas que tenía que tocar. Yo hice todas las actividades para recaudar fondos que tenía que hacer. O sea, no dejamos un equipazo de trabajo, que gracias a Dios le doy por ello, que no dejamos de hacer el trabajo. Sin embargo, justamente el día antes de yo venir para acá, estaba hablando con uno de los líderes del ministerio y por teléfono, y en esos minutos, como en cuestión de 20 minutos, entraron, solamente en ese tiempo entraron más de 4 mil dólares sin tocar una sola puerta. Solamente la gente, fulano, ven a buscar un cheque, fulano, ven a buscar esto, mira un mensaje de texto, mira te tengo aquí, mira te voy a mandar tanto. Entraron 4 mil y pico de dólares en ese ratico. Y todavía vengo para acá, estoy aquí y todavía faltaban 2 mil y pico de dólares. Y yo estoy aquí, y para resumirte, ayer me puse a sacar el cálculo, íbamos para Santiago para una actividad, y me estoy sacando los cálculos, y cuando saco los cálculos con los muchachos, ok, todavía estamos atrás aproximadamente 740 dólares. Me llama mi esposa cuando sale de la iglesia, y me dice, mira, ya casi estamos ready para el viaje. Yo llevo 740 dólares en efectivo. ¿Y de qué? Me donaron, fulano me donó esto, fulana me dio esto, fulano mandó esto. Dios mío. Y hoy hice los cálculos y ya estamos por encima. Wow. Dios provee, pero hay que atreverse. Hay que atreverse a salir, hay que atreverse a creerle a Dios, hay que atreverse como Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que te mostraré. Él empezó a caminar sin saber para dónde iba. Yo te voy a mostrar para dónde es que tú vas, pero sal. La cuestión es que Dios nos dice sal de tu tierra y queremos ver el mapa completo. Pero Dios te dice sal de ahí. Te voy a entregar algo, te voy a entregar algo mayor de lo que tú tienes. Sal de ahí, pero tienes que empezar a caminar. Y nosotros somos los responsables de empezar a caminar. Dios le dijo, sal de tu tierra, en otras palabras, camina. Y cuando Dios te dice camina, te está diciendo, camina, porque tú tienes los recursos. Tú tienes los recursos ya, y el recurso más importante que tú tienes son los pies. Empieza a caminar, empieza a accionar. Ya tú tienes la base, todo lo que tú necesitas es la fe, creerle a Dios, saber que Él fue que te llamó. Hay que atreverse a bajarse de la barca y caminar como pez. Yes. El único que se atrevió, de los 12, el único que se atrevió. Y hay pocos que se atreven. De los 12, una representación de las 12 tribus, el único que se atrevió fue Pedro. Una representación del gobierno de Dios, de todos los que somos hoy. El único que se atrevió fue Pedro. Y si llevamos eso a números, entonces quiere decir que los números de los que se atreven están bajitos. Y nos corresponde a ti, a mí, ser como Pedro. Gente que se atreve a quererle a Dios. Ministerios que quizás están estancados porque no se han atrevido. Gente que Dios le ha entregado una visión, pero no se han atrevido a tirar la visión. Gente que Dios le ha dicho, vuelve a tirar la red, pero comienzan a pensar, pero es que ya hemos pescado mucho. ¿Cómo voy a hacer? Vuelve a tirar la red. Ay, Dios mío. Mira, los discípulos estaban pescando toda la noche, pero
Una cosa es que tú salgas a pescar por tu propia cuenta y otra cosa es que cuando tú tires la red por una palabra que se te ha sido declarada, ay Dios mío, y si Dios te declaró la palabra, vuelve a tirar la red. Porque ¿sabes qué? La palabra, Pedro le dijo, si eres tú, maestro, entonces declárame la palabra. Porque si tú me declaras la palabra, yo voy a poder caminar como tú caminas sobre las aguas. Si tú me declaras la palabra, tú vas a poder llegar. Si Dios te declaró la palabra, camina. Sí. No hay nada en tu contra, no hay nada que pueda, Dios mío, imponerse en contra de eso. Camina, si te declararon la palabra, camina. Y yo te declaro la palabra, camina en el nombre de Jesús. Camina. La palabra es lo que crea el camino en el desierto. Yes. La palabra es lo que hace que la roca de agua, la palabra. Hay mujeres que tienen años intentando tener hijos y no han podido. Exacto. Pero la palabra, cuando se te revele la palabra, en el tiempo señalado vas a concebir. Porque la palabra, es que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Claro. Y lo que necesitamos es una palabra. Una palabra. La palabra es lo que nos liberta, la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos bendice. Una palabra. Y yo creo que esta generación necesita más palabra. Necesita que la palabra se haga real en tu vida, que tú la atesores, que tú la guardes. Cuando tú empieces a creer en la palabra de Dios, vas a empezar a ver señales, milagros, prodigios y cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces la falta de comernos el rollo eso alimenta la incredulidad. Ay. Entonces, cuando somos incrédulos, no creemos. Entonces, Dios necesita que tú empieces a comerte el rollo para que la palabra te llene de fe. Sí. Entonces, en lo personal, ¿cuáles experiencias te han marcado profundamente a decir verdaderamente Dios es real? Wow, realmente puedo pensar en tantas cosas, pero mira, yo nací de 6 meses y 3 semanas. Mis abuelos tuvieron que firmar un papel porque no garantizaban vida para los dos. Y hoy mi mamá y yo, los dos estamos vivos. Y yo pienso que, wow, mano, es que Dios, para mí, yo no puedo funcionar sin Dios. Es que para mí, ahorita venía hablando con los muchachos y les decía, vamos a orar, porque es que hoy me levanté como siento sequía en mi alma. Siento sequía, es que yo no puedo funcionar sin Dios. Dios mío, mira, yo no necesito ver algo sobrenatural para saber que Dios es real. Yo no necesito ver que Dios mueve una hoja, que Dios haga un milagro. Yo no necesito ver eso. Porque para mí Dios se ha hecho una realidad tan fuerte que ya yo no puedo vivir sin Él. ¿Entiendes? Ya Dios forma parte de mi diario vivir, de mi día a día. Ya yo sin Dios no funciono, mi hermano. Ya Dios, yo no necesito una señal divina, un ángel que vino y no, para mí es que todo yo se lo debo a Él. Todo, brother, es que Dios me ha marcado de tal manera que todo lo que yo hago o todo lo que yo he podido hacer es por Él. Las cosas que yo hago sin Dios no me funcionan. Y esa es la señal más fuerte que Dios me ha dado. Las cosas que yo hago sin Dios no funcionan. Todas las cosas que yo voy a hacer tengo que hacerlas con Él. Porque las que hago fuera de Él no funcionan. Ninguna no funcionan. Y me he dado cuenta que he tenido que aprender a conocer el por qué Dios me creó. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi destino en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué yo vine aquí? Porque cuando tú entiendes a qué tú viniste a esta tierra, a este plano físico, entonces la vida se te hace más fácil, porque tus decisiones todas se van a alinear a la voluntad de Dios o a tu identidad en Dios. Porque cuando tú aprendes cuál es tu propósito, tú aprendes a conocerte, tu identidad es elevada, se eleva tu identidad y ya todas las decisiones que tú tomas son basadas en la asignación. Mira, no puedo irme sin hacer esta pregunta. A nosotros nos siguen muchas personas de Estados Unidos, de Boston nos siguen, de New Jersey, de muchas partes. ¿Qué tan difícil es servir a Dios dentro de esa nación donde el pecado es fuerte, un movimiento muy rápido? ¿Qué tan difícil es?
Es difícil. Por ejemplo, aquí estamos envueltos todo el tiempo. Estamos envueltos, fue una actividad, aquí hay una vigilia, aquí hay un retiro, estamos envueltos. Allá se trabaja mucho, mucho tiempo, pero volvemos y recaímos en el principio, sí. Es la disciplina. Un hombre de Dios necesita disciplina. ¿Tú sabes por qué Dios pide el 10%? Número uno, claro, porque Dios demanda el 10% para él, ¿verdad? Y Dios lo pide el 10%. Y dice que lo probemos en esto, ¿verdad? Y es algo que Dios lo pide para él, una ofrenda, ¿no? El diezmo. Pero detrás de eso hay una estructura de disciplina fuerte. ¿Por qué? Porque para tú poder dar el 10% tú tienes que organizarte en tu finanza. Si no, no lo vas a poder dar. Tú tienes que tener disciplina financiera. Tienes que organizar tu finanza de tal manera que tú puedas sacar tu diezmo. Tienes que organizar tu mes, tienes que organizar tu semana, saber que cada qué tiempo tú cobras, dónde va a ir el dinero para que no falle. O le va a fallar a Dios, si no tiene disciplina, o le va a fallar a Dios o le va a fallar a los otros. ¿Me entiendes? Entonces, la disciplina es tan importante en esto. ¿Por qué? Porque allá se trabaja mucho, sí es verdad. Pero es verdad también que se puede con disciplina, disciplinando el tiempo. En mi caso, yo tengo mi tiempo ya semanal. Ya en mi casa saben cuál es mi hora, mi tiempo con Dios. Ya mis hijos saben cuál es mi tiempo con Dios. Ya mi esposa sabe, yo tengo mi devocional, yo tengo mi tiempo con la palabra, mi tiempo de oración, ¿me entiendes? Y ya eso se sabe entonces siempre, pero hace falta disciplina, porque allá nosotros fácilmente nos envolvemos en el trabajo, nos envolvemos los que trabajan mucho, ¿verdad? Que le dan overtime, le dan más horas de las cuentas, y ya tú sabes que si eso te va a robar la disciplina, yo no comprometo mis cosas de Dios. El trabajo no va por encima que Dios. De hecho, antes de yo buscar un trabajo, si me va a perjudicar con mi relación con Dios, no va el trabajo. Porque para mí eso es lo primero, eso es lo que me sostiene. No es el trabajo que te sostiene, es la relación con Dios. El trabajo te lo quitan mañana, pero si no hay relación, ¿me entiendes? A mí una vez me iban a sacar de un trabajo y el Señor me lo dijo: mira, te van a llamar para la oficina. Eso fue una locura, te van a llamar para la oficina. No pasaron ni 10 minutos, me llamaron de la oficina. Bueno, ya no hay trabajo, ya hay layoff. Pero yo estoy tranquilo porque yo tengo una relación. Y el mismo Padre que permitió que me sacaran de ahí, me va a buscar otro, ¿me entiendes? Pero nosotros queremos buscar a Dios cuando está la necesidad. Pero nosotros tenemos que aprender a disciplinarlo en Dios. Como usted, allí en Estados Unidos se trabaja mayormente 40 horas, ¿verdad? A la semana. Eso es lo normal. 40 horas a la semana. Todo el que trabaja full time, a tiempo completo, trabaja 40 horas a la semana. Sin embargo, tú sabes que tú tienes que dedicarle 40 horas al trabajo para tener resultados económicos. Entonces, yo le dije al Señor: pero si yo tengo que dedicarle 40 horas al trabajo semanal para tener resultados, a Dios no le dedico ni la mitad de ese tiempo. No tengo la misma disciplina con el trabajo que la que tengo con Dios. Al trabajo voy 5 días a la semana. ¿Cuántas veces visito la presencia? ¿Cuántas veces me voy a sola con el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces leo la Biblia? ¿Cuántas veces oro? ¿Cuántas veces ayuno? No hay disciplina, por eso no hay resultado. Necesitamos tener disciplina para poder ver resultados en Dios. Y allá sí es verdad que el sistema de allá consume, pero tenemos que aprender a priorizar las cosas, a darles prioridad a lo que merece prioridad. ¿Entiendes? El que tiene familia, el que tiene hijos, esposa, trabajo, ministerio, ¿me entiendes? Hijo, esposa, trabajo, ministerio, ¿me entiendes? Tiene que ir a la iglesia, necesita tiempo personal. Es mucho, consume, es mucho, claro, consume, pero siempre y cuando tú le des a Dios primero lo de Él. Bueno, no, pues yo entro a las 5 de la mañana, levántate a las 3. Si no puede dedicarle 2 horas a Dios, 3 horas a Dios, está bien, es ok. Pero empieza dedicándole media hora por lo menos. Si tú no le estás dedicando nada, empieza con media hora, diario, sin fallar. Crear una disciplina. Claro, crear una disciplina. Si después de media hora Dios te va a exigir más. Fácilmente ahorita durando 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Pero todos los que hoy oran disciplinadamente 3, 4 horas, 5 horas diarias, empezaron pequeño. Pero a veces queremos nosotros empezar con algo grande, pero realmente todo lo grande empezó pequeño. Si tú no ayunas, empieza ayunando. Yo empecé ayunándolo, yo ayunaba todos los miércoles cuando empecé. Empecé ayunando todos los miércoles. Hubo un tiempo que
que Dios me metió fuerte en el ayuno y ayuné muchísimo tiempo. Pero todo empieza con disciplina, es disciplina. La disciplina. La disciplina. Decía Martín Lutero que es mejor descuidar el empleo secular que descuidar la oración. Claro. Porque todo lo que vamos a obtener y lo que tenemos va a depender de ese momento de intimidad con Dios. Claro. Y es lamentable que tenemos una generación que no le apasiona la presencia. Se apasiona por cualquier cosa, busca cualquier método de entretenerse, busca cualquier forma de cómo mantener su mente ocupada, pero no saca tiempo para estar con Dios. Y por eso tenemos una generación tan frágil, tan movible, que es como una paja, como esa hoja seca, que el viento fácilmente la mueve, porque no se ha fundamentado la oración. Y yo conversaba con alguien, le decía que yo me convertí en el 2009, tengo 16 años sirviendo al Señor, 15 de noviembre de 2009. Cuando yo me convertí, nosotros queríamos ser predicadores, nos apasionaba buscar a Dios. Pero la generación que se ha convertido hoy en día, lo que le apasiona es ser influencer, es ser reconocido, es que la gente lo aplaude, es que la gente lo vea. No, el propósito por el cual estamos aquí es porque queremos agradar a Dios y cumplir con su voluntad y llevar almas a su reino. Claro. Amén. Así yo quiero que tú le des un consejo a esa juventud que está conectada viéndonos en este momento, esa persona que por X y razón han perdido la fe, se sienten solos, sienten que Dios no los escucha, están en escasez, necesitan que Dios les provea. ¿Qué consejo tú le das a ellos? Aleluya. Mira, hay algo que es muy importante y es la perseverancia en Dios. Porque el tiempo nuestro no es el mismo tiempo que el tiempo de Dios. El tiempo crono no es el mismo tiempo que el tiempo Cairo, el tiempo de Dios. Y Dios responde a su tiempo, pero hay algo que nos corresponde a nosotros y es la perseverancia. José trató de salir de la cárcel por sus medios y le dijo al copero: mira, acuérdate, cuando tú estés allá, acuérdate de mí. Sin embargo, él salió de la cárcel, se le olvidó. Cuando llegó el tiempo marcado por Dios, Dios creó una necesidad en el rey y el rey acudió a su gente y el copero dijo: güey, pero espérate que yo conozco uno. Dios va a provocar el milagro. Sí. Dios va a colocar todas las circunstancias para que las cosas se den. Tú no tienes que hacer nada. Tu trabajo es creer y perseverar, Dios mío. Creer y perseverar. Si tú aprendes a creer en Dios y a perseverar y esperar en Él, entonces el éxito será garantizado 100%. Wow. Y ¿sabes qué? A veces nosotros queremos buscar a Dios para que Dios nos dé. Pero no podemos buscar a Dios para que Dios nos dé. Tenemos que buscar a Dios porque lo amamos y porque queremos tener una relación con Él. Entonces el fruto de esa relación es lo que va a provocar lo que tú andas buscando. El fruto de la relación con Dios. Mira, a veces llegan gente a nuestra vida y nosotros podemos identificar: no, ese llegó por interés. O ese llegó porque quiere un video. O ese vino porque... Y nos podemos identificar, pues Dios también pesa los corazones. Sí. Vamos a pedirle a Dios que limpie nuestras intenciones y vamos a buscar a Dios de corazón, que Dios limpie realmente lo que hay aquí dentro. Y a buscar a Dios de corazón, no para que Dios nos use, porque Dios nos va a usar en su momento. En su momento quizás tú estás buscando que Dios te use, que Dios te eleve, que Dios te ponga a predicar, que Dios te abra puertas. Quizás tú estás buscando que Dios haga un milagro en tu familia. Quizás tú estás buscando que Dios restaure tu matrimonio, que Dios restaure algo que se perdió, que Dios restaure tus hijos. Y Él lo va a hacer, pero es en el tiempo de Él. ¿Y sabes por qué a veces estamos tan desesperados? Wow. Por falta de fe. Por falta de fe. Porque como vemos que no está pasando nada, pensamos que ya Dios se olvidó, que Dios no va a hacer nada. Eso está en la mesa de Dios. Y en la mesa de Dios nada se pierde. En la mesa de Dios nada es dado por basura. Dios va a atender tus súplicas, Dios va a atender tus peticiones. Es más, antes de tú ya pedirlo, ya Dios está atendiendo. Pero es en el tiempo de Él, no es en el tiempo tuyo. Es cuando Él determine. Y ya el tiempo de Dios está determinado para tu vida. Así que aguanta un poco más, como dice la adoración. Aguanta un poco más, que tu milagro viene de camino. Aunque tardare la promesa, Él cumplirá. Dios lo va a hacer, sin duda. Así que persevera y trata de encontrar una disciplina que te ayude, de oración, ayuno y palabra. Aunque sea con poco, pero empieza
empieza, porque vas a ver que en 3 meses de disciplina, va a notar una diferencia extraordinaria, va a notar cómo va a empezar a ver músculo y los resultados van a crear en ti un interés mayor, y no solamente va a querer lo poco que está haciendo, sino que eso va a traer multiplicación. Dale lo poco a Dios que tiene. Dale como la viuda cuando el profeta preguntó qué tienes, declárame qué tienes en casa. Ay, Dios mío. Y con eso poco fue lo que Dios utilizó para multiplicarlo. Y hoy Dios te está diciendo, entrégame lo poco que tienes. Quizá no tiene mucho tiempo, entrégame el poquito que te queda. Dame lo poquito que tienes en casa, dámelo, entrégamelo a mí para que veas cómo yo voy a multiplicar, Dios mío, para que veas cómo el cielo se va a abrir a tu favor. Dame lo poco que tienes, aleluya. Y con esto los dejo. Hombre de Dios, ¿cómo la gente puede seguirte en tus redes sociales? Me pueden buscar por juanvelez.oficial y Despertando Propósitos Oficial. Amén. Hombre de Dios, gracias. Gracias a ti, manito, por la oportunidad de conversar contigo. Sé que mucha gente se sienten identificada. Yo sé que este contenido va a aumentar la fe de muchos que están esperando que Dios provee. Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo. En el momento que no puedas más, en el momento que sientas que ahí Dios llegará y hará contigo el milagro que tanto has soñado y que tanto has esperado. Sara y Abraham son un ejemplo de esto, de cuando no había posibilidad humana, cuando todos los recursos se acabaron, dice que ya no llegaba la costumbre de las mujeres. Dios la visitó y le dio a su Isaac. Dios te va a visitar. Aleluya. Y te va a dar tu Isaac que tanto has anhelado y has soñado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.